La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos y los invito a que sigan sintonizando el 104.1 FM Radio Universidad y que también nos sigan en nuestras páginas de Facebook Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con el patrimonio cultural en el estado de Coahuila. Nos acompaña en esta ocasión el arquitecto Gustavo Paredes, bienvenido. Gracias nuevamente una vez más que nos invitas por aquí a este espacio. Primero que nada, pues agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila que crea estos espacios para que personas como todos nosotros podamos opinar nuestro quehacer, compartirles lo que hacemos, lo que hemos aprendido en este tiempo en el quehacer de la conservación del patrimonio cultural en el estado. Muchas gracias. Sí, Gustavo es egresado de nuestra facultad. Al igual que muchos de sus compañeros. Me comentas que se le cambió el nombre a la subsecretaría. ¿Ahora cómo se llama? Ahora la subsecretaría donde estamos, que ahí es donde vemos este tema, se llama la Coordinación General de Zonas de Gestión Urbana y Zonas Metropolitanas, que dependemos ahora de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Coahuila. Entonces les envío un saludo al licenciado Ricardo Jinaga, que es ahí el que nos permite, así es, el titular de esta área, y nos permite estar por aquí. Igualmente le enviamos un saludo al licenciado Ojinaga, algunos compañeros de la facultad, como la arquitecta Ana Lucía Galván, también colabora con ustedes y algunos otros que andan por ahí. Bueno, entrando en el tema, ¿qué es la conservación del patrimonio cultural, Gustavo? Sí, arquitecto, mira, si quieres empezamos. Te quiero presentar más o menos una cronología de lo que es la conservación del patrimonio. A ver, vamos a verlo. Esto, digo, si como una antesala te quiero comentar que no sé si recuerdas, pues ya por nuestra edad, que no conocimos edificios muy antiguos en Saltillo, pero algunos los hemos visto en fotografías. Recordarás el Banco de Coahuila, donde está ahorita Bancomer, Victoria y Juárez, y del que me acuerdo últimamente es el que estaba recién empezó esto del patrimonio en la calle de Victoria, donde topa Purse, la esquina, estamos hablando de la esquina nororiente, que ahorita ahí hay un comercio de convivencia y unos jugos, hay unas frutas. Entonces te quiero comentar, arquitecto, que esto inició el interés del gobierno del estado en coordinación con el gobierno federal. Empezó en el 1980, cuando con el gobierno del profesor Óscar Flores Tapia se creó y se hizo la declaración de zona protegida la ciudad de Parras, porque en Coahuila inicia con Parras. Con Parras de la Fuente en 1980, con el gobierno del profesor Óscar Flores Tapia. Tenía que ser Parras. Así es. Entonces ahí, en ese inicio se creó, como todavía no había una parte técnica que era algo nuevo en Coahuila, entonces lo que se hizo es se decretó toda la cabecera municipal de Parras como un centro histórico, ¿verdad? Para ¿qué es el patrimonio? Pues es conservar lo que tenemos, lo que lo han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, y que nosotros nos puso en este tema y en esta etapa de la vida para poder dejarle a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, la historia, ¿verdad? La historia a través de la arquitectura, de los espacios públicos, de la traza de las ciudades, ¿verdad? Que, por ejemplo, también antes de iniciar con estos puntos, por ejemplo, uno de los casos me acuerdo de Monclova, que dice, bueno, ¿por qué un centro histórico en Monclova que aún no se ha dado? Si es una ciudad donde ya no hay edificios con gran relevancia. Digo, bueno, pues todavía existen algunos, por ejemplo, no sé si has escuchado del Museo Coahuila y Texas, que es un edificio también del siglo XVIII que todavía se usa como un espacio público, un museo, y que hay que conservarlo. Pero también es importante tener en estos proyectos que nos permite hacer estas leyes, es que contemos con una ciudad ordenada, o sea, al menos el centro de la ciudad, que conservemos su traza, que podamos darle un tratamiento diferente al resto de la ciudad, como por ejemplo unificar banquetas, conservar la traza, iluminación, nomenclaturas, toda la construcción nueva, bueno, que se integre al menos al contexto regional. Entonces, para eso también nos sirve, aparte de la conservación del patrimonio construido histórico,
nos sirve lo que es la protección y la conservación del patrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. Esto que dices de Monclova, a veces etiquetamos a los lugares, a las ciudades y decimos, pues Monclova es netamente industrial, ¿ahí qué va a haber de patrimonio, de cultura? Así es. En estas industrias trabaja gente, trabajan personas, y estas personas tienen una cultura, y parte de esa cultura es la arquitectura de la ciudad. Entonces no se debe etiquetar a ciudades por su economía principal. O sea, todos son lugares donde habitan personas, y estas personas tienen determinada cultura. Así es, y es una historia de tanto de la gente como donde vive y de su ciudad. Entonces, continuando con este tema, arquitecto, te decía que Parras se fue en 1980, pero ya una vez que posteriormente el gobierno de don Eliseo Mendoza Berrueto, ya en el 89, en razón de esto, que antecedente que había, se crea la Ley de Patrimonio Cultural en el estado de Coahuila de Zaragoza, que esta se publicó en abril de 1989. Entonces, una vez ya creada esta ley, pues ya teníamos una herramienta para poder justificar y crear una oficina, que en ese tiempo se creó la oficina del Centro Histórico. Que es, tú sabes que pues se crea la ley por sí sola, pues ya automáticamente no empieza a trabajar el proyecto, sino que necesitas tener un espacio con gente que le interese trabajar en esto y que empiece a cultivarse un poco en la historia, en la arquitectura, y se creó una oficina del Centro Histórico que inicialmente dependíamos de la Secretaría de Finanzas. Y esto nos ayudó a que en esta oficina pues ya empezáramos a generar proyectos para conservar este patrimonio de Saltillo. Casos como te puedo comentar, la calle General Cepeda, que se hizo un proyecto ahí de imagen urbana, se revitalizó y se creó otro proyecto en la Plaza de Armas, como es la que conocemos ahora. ¿La privada Fátima también no entró? No, la privada Fátima no está dentro del perímetro. Hay por ejemplo, callecitas como... Es que algo se hizo en ese tiempo, corrígeme si me equivoco, sí. Laboraban ahí tú y Marco Flores, ¿verdad? Sí, es lo que te quiero comentar. Esa oficina se creó ahí en aquellos tiempos en la calle de Morelos, en pleno centro, en la calle, para dar pie a que pues, estábamos en la conservación en la casita antigua y en la calle Morelos, cuando en sus orígenes pues el director de esta oficina era el profesor se me fue ahorita el nombre, bueno, y luego después le siguió el arquitecto Roy Eduardo Carrum, que también estuvo por ahí, luego después le siguió el licenciado Rogelio Ramos Chucheno, y el licenciado Oranday, y ahí pues los técnicos era el arquitecto Marco, el arquitecta Ernesto, tu servidor. Entonces iniciamos con estos proyectos donde nos permitió ya una vez con esta ley decretar un perímetro del centro histórico que en los orígenes se inició con 129 manzanas la zona del centro histórico, y luego después ya eso fue, te estoy hablando ya del 89, y en el 92 pues se hace una ampliación de este perímetro, viendo que se estaban quedando unas casitas ahí, unas áreas fuera de este perímetro, y luego se redujo, y ahorita bueno, al menos sí se está trabajando todavía en 157 manzanas como protección del perímetro del centro de la ciudad de Saltillo, que estamos hablando en un porcentaje bajo ya en relación a la mancha urbana de la ciudad, donde realmente vale la pena conservar estos edificios, estas trazas, normar las banquetas, las fachadas, las pinturas, el nombre de las calles. Y luego ya después en el 95, arquitecto, Parras de la Fuente comentaba que en el 80 fue cuando se inició, pero como fue en el marco de toda una cabecera municipal, pues nos dimos a la tarea de realmente hacer un estudio de un área para decretar ahora sí un perímetro del centro histórico que ya en ese tiempo ya se modificó en el 95 y se quedaron 37 manzanas. Y luego ya continuamos en el 96 en Torreón. En Torreón tiene edificios también de mucha relevancia histórica, arquitectónica, quizás a lo mejor un poquito aislados, pero son edificios muy importantes de la época desde 1800, 1900 y todavía de muchos del siglo XX. Es que donde había dinero había buena construcción, había buena arquitectura y había... Entonces en Torreón pues ahí el área son 241 manzanas. Y luego ya nos vamos al 98. En el 98 se decretó como zona histórica o centro histórico Piedras Negras con 94 manzanas. Entonces, una vez, no solamente la tarea es de crear un perímetro en el centro, casi siempre el centro de las ciudades es lo más antiguo, pero de repente tenemos
localidades aisladas a este centro, que la ley te permite crear 2 zonas, que es el centro histórico de la ciudad y una zona protegida que está fuera de la mancha urbana o aislado de la mancha urbana, que se le nombra zonas protegidas. ¿Tiene que estar dentro del centro histórico? No necesariamente. Por ejemplo, te puedo comentar el caso de Saltillo, que te comentaba que está el perímetro del centro histórico, que es el que conocemos, pero aparte, aisladamente, tenemos la Ibernia, que es un centro histórico, una zona protegida. Así es. El archivo municipal, que no pega con el centro histórico, Ajá. pero sí se quedó como un área protegida dentro del centro histórico. El santuario de Guadalupe, los panteones, la zona universitaria del Ateneo, el TEC. Entonces, total hay 37 zonas protegidas en Saltillo, que pues si hay tiempo te las enumero, arquitecto, pero te digo, es comentarte grandes rasgos lo que sea. ¿Quién las declara? En este caso es un decreto que sale directamente el gobernador, es el que emite la declaratoria. Se hace la publicación y una vez que se publica ya se traduce en una ley. Una ley como si estuviéramos hablando de un plan director que te norma los usos y destinos del suelo. Así también te regula lo que es la protección y conservación de este patrimonio, de una casona antigua que tiene una arquitectura relevante. Nosotros el patrimonio lo hemos catalogado, hablando de construcción, son en las etapas, por ejemplo, hablas de una arquitectura de gran valor, por ejemplo la catedral, el casino de Saltillo. Tenemos arquitectura de valor histórico, como una casita sencilla, pero que ahí nació don Benito Juárez. O tenemos la arquitectura contextual, que de pronto tú ves la casita individual y pues no es tan relevante, pero ya la ves en el contexto, casos General Cepeda, la calle Bravo, Galeana, que esa es la arquitectura que le nombramos contextual. Y el otro tema pues es la arquitectura por integración, que ya si tú estás en ese perfil de construcciones y de repente hay un lote por ahí atravesado y quieres construir una casa nueva, pues al menos intégrala en ese contexto. A la tipología. A la tipología, al menos en alturas, en materiales, en colores, en acabados. Que es también padre a veces reconocer que es la arquitectura antigua y que es la nueva, pero al menos que no desentone tanto. Entonces, continuando con las declaratorias, arquitecto, en el 98 también se declara Arteaga, la vía Arteaga con 65 manzanas, y luego ya en el 99 entramos a 4 Ciénegas y en el 2003 con Ramos Arizpe. Estas 8 zonas protegidas, centros históricos, se decretaron en ese tiempo que te comento, que fue en el tiempo de don Eliseo Mendoza de Rueto que se creó esta ley de patrimonio cultural y nos permitió, aparte de trabajar en la oficina del centro histórico, como era una oficina de competencia estatal, nos permitió llegar a otros municipios ya con la experiencia que teníamos en Saltillo. Entonces, ¿qué sucede ya después en el 2005? Bueno, antes de seguir con la cronología de los decretos, te quiero comentar que una declaratoria son las zonas protegidas y centros históricos que se crean por decreto del gobernador, que es lo que te comentaba, y eso pues lo encontramos en esta nueva ley que surge a partir del 2005, ya se deroga la anterior y surge una nueva ley que es la ley de desarrollo cultural. Se hizo una modificación. ¿Y qué implica esta declaratoria? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en esa área protegida? ¿O qué es lo que no hay que hacer? Ya ves que normalmente la función es esta. Tú vas a construir un edificio, lo vas a demoler, lo vas a modificar. Siempre debes de contar con una licencia de construcción que siempre le emite la autoridad municipal. Entonces, ¿qué hace el municipio cuando sabe que existe una declaratoria? Entonces te pide una opinión de la oficina del centro histórico, que esa se norma con un área técnica, un dictamen, pero a la vez también el gobernador, por invitación, crea las juntas de los centros históricos. O sea, a través de los tiempos cambian las administraciones, entonces siempre el interés por el patrimonio es que participara la gente que fuera de la ciudad, o sea, que fuera el cronista de la ciudad, que fuera alguien de la cultura, el comerciante del centro. Entonces, esas juntas se crean para darle seguimiento a estos proyectos, que a través de los cambios de las administraciones siga conservándose ese patrimonio que la ley nos marca, ¿no? ¿Se incluye al sector académico? Se incluye al sector académico, se incluye a los colegios de arquitectos, a los colegios de ingenieros y a representantes de la sociedad en general, que son los que apoyan. Entonces,
Por ejemplo, ya una vez que vas a emitir el dictamen, si el técnico puede resolver que es un dictamen donde la edificación es algo sencilla, lo que vas a recomendar, pues en la misma oficina técnica se resuelve el dictamen. Cuando ya es un caso de que hablas de una arquitectura muy relevante o algo que es importante para la comunidad, ya lo sometes a considerar de la Junta para que dé su opinión, emites un dictamen y luego ya te vas al municipio para que te dé tu licencia de construcción. Normalmente ese es el proceso de que hace que te regule o que nos permita poder conservar los edificios que valen la pena o proponer nuevos proyectos dentro de un perímetro de un centro histórico. Y aparte, estos proyectos son muy bondadosos porque una vez que nos los exige la ley, también nos permite que son herramientas para poder atraer recursos, incluso hasta internacionales o nacionales, o hay programas que si tú cuentas con una declaratoria de un centro histórico te permite obtener recursos. Por ejemplo, te puedo mencionar, ya ves que en Coahuila tenemos ya 7 pueblos mágicos, que más adelante te los comento. Eso es uno de los requisitos que te pide el comité para que puedas formar a un pueblo mágico, que cuentes con una declaratoria de un centro histórico, y también otro de los requisitos es el plan director de desarrollo urbano. O sea, que sea una ciudad que al menos traigas el interés de que te ordene, de que te conserve, para poderte compartir y meterte al proyecto de un pueblo mágico. ¿Estos recursos que me dices son para la administración municipal y estatal? Son para la administración municipal o estatal, dependiendo del programa, pero muchas veces deben de ser etiquetados para mejoras, para proyectos dentro de ese perímetro. Por ejemplo, te menciono el caso de Saltillo. No sé si te ha tocado ver que ahora cuando ya pagas tú la tenencia de tu vehículo, ahí viene un apartado que te dice aportación para el centro histórico. Esos recursos se etiquetan para programas y proyectos dentro del centro histórico. Pero por ejemplo, un particular que sea dueño de un edificio que es patrimonio o que está declarado, y quiere hacer una modificación y no tiene el recurso suficiente para hacerla de acuerdo a lo que se emite en el dictamen, ¿puede haber un apoyo para eso? ¿O sabes que eres particular o lo haces así o no lo haces? Bueno, mira, ahorita desconozco si la actual administración esté ofreciendo esos apoyos, pero recuerdo que en los tiempos que te menciono que se creó la oficina, sí se dio apoyos a algunos propietarios. Te puedo mencionar casos, por ejemplo, no sé si recuerdas un proyecto muy padre que también se logró, es en la de Aldama y Allende, la tienda, no sé, te voy a decir la marca para poder ubicarnos. ¿Zapatos? La del Sol, la de ropa. Sí. Se logró la obtención o el rescate de un edificio padre y se le invirtió ahí algo. El dueño puso una parte y el centro histórico apoyó con una mínima, para un porcentaje menor, pero sí hubo esa aportación. Hubo de otros casos como casas, habitación, que los recursos eran limitados para el dueño, pero ahí siempre la idea que se manejó en el centro histórico es que la gente y la ciudadanía, la población no sientan que decir es una zona donde yo no puedo hacer nada. No, sí puedes hacer todo, nada más que los asesorábamos para que cómo poder hacer las cosas, o sea, cómo poder pintar tu fachada, cómo poder remodelarla, cómo poder ampliar un vano, cómo ajustarlo. Para que se siga conservando en lo más cercano posible al original. Al original, sí. Y conserves un contexto más agradable, ¿verdad? Con más iluminación y más adaptado al contexto. Muy bien. Siguiendo con lo que te comentaba, arquitecto, que después se deroga esta ley y en el gobierno del licenciado Enrique Martínez, hay ese acuerdo entre el Estado y el municipio y se municipalizan las funciones del centro histórico y pasan a la Dirección de Desarrollo Urbano, que es cuando también ya más directamente o ya como directivo participó el arquitecto Marco Antonio Flores Verduzco, compañero nuestro, que pues le agradezco mucho que hayamos sido compañeros, le aprendimos mucho, nos aportó mucho y ha aportado mucho también a este programa, ha venido ahí algunas veces. Muy bien. No, sí, es una persona que te conoce mucho bien este tema, le ha trabajado mucho en el Centro Histórico de Saltillo. Así es. Y le gusta, es de su pasión también. Así eso es lo bueno. Entonces ya la oficina se municipaliza y en el gobierno del estado se queda una oficina que se llama Patrimonio Histórico, que es seguir otra vez como estado, seguir intentando, convenciendo a las autoridades municipales que en cada municipio
te puedo decir que en los 38 municipios siempre tenemos una arquitectura muy agradable que hay que conservar, una traza que necesitamos tener identidad en los pueblos. Entonces eso es parte de lo que nos ayuda a tener la identidad. Entonces ya con esta nueva ley, lo único, trae ahí unas novedades esta ley, pero lo que nos marca esta ley que te puedo comentar, arquitecto, es que a la vez, una vez que haces el estudio para hacer un perímetro del centro histórico, te pide que te lo demarques en 3 zonas, que es el núcleo central, que es donde se encuentra la arquitectura pues, más relevante o más antigua, y luego te pide que marques un núcleo de transición y uno de amortiguamiento. Esa es una de las novedades que te marca esta nueva ley de desarrollo cultural que se creó en 2005, en abril de 2005 fue cuando se publicó. Entonces ya con esta ley seguimos trabajando en el Estado, con el apoyo del gobernador en ese tiempo, del licenciado Enrique Martínez, y luego continuamos con el apoyo del licenciado Rubén, del profesor Humberto y luego del licenciado Rubén, y hasta la actualidad con el gobernador Riquelme, que nos apoya y nos permite seguir trabajando en estos temas con los municipios. Entonces, en el 2013 continuó con Viesca, y luego en el 2014 se decretó lo que es Matamoros con 90 manzanas y General Cepeda con 36. También, como te digo, son pueblos con una arquitectura muy diferente, pero sigue siendo la región sureste, la región Coahuila, entonces es una arquitectura muy padre. En el 2005 ya intervenimos con más municipios, que fue Ocampo, Sierra Mojada, Acuña, Castaños, Frontera, Hidalgo y Musqui, son los que se manejaron con el mismo proyecto que te comento. Que haces un análisis de su arquitectura, de su entorno, de su traza, y convences, platicas con la autoridad municipal y llegas al acuerdo de crear un perímetro, una declaratoria, para que ya se hace llegar al señor gobernador, primero a nuestro secretario, y luego ya lo analiza con el secretario de Cultura, con el secretario de Turismo, y luego ya el gobernador es el que emite esta declaratoria. Entonces, y luego ya continuamos el 2016 con San Buenaventura. En el 2017 nos seguimos dando la tarea de Zaragoza, haciendo estos estudios con Zaragoza, Villa Unión. Y luego ya, como te comentaba en un inicio, en el caso de Ramos Arizpe ya contaba con un centro histórico, pero te das cuenta, o la misma ciudad te lo solicita, que de repente que tiene Santa María y no está protegido. Entonces empieza a rodearse de industrias. Y es una joya. Y es una joya. Entonces empieza a rodearse de industria. Oye, pues ¿qué va a pasar si no hacemos algo con eso? Entonces ya se logró hacer el decreto de Santa María. Hay otra partecita por ahí que es el molino que alimentaba el molino ahí pegado a Santa María, y un acueducto. Entonces son cosas que cada vez, día, con año, nuestra autoridad nos permite seguir avanzando en este tipo de proyectos, que en general pues es conservar nuestra identidad, nuestro patrimonio. Así es. De todos estos municipios que nos mencionas, ¿cuál es el más difícil de regular y cuál es el más fácil de regular? Hablando del patrimonio histórico, difícil en el sentido de lo que tiene. Sí, de que la ciudadanía respeta los lineamientos del centro histórico y los asume como tal. Bueno, en ese sentido te puedo comentar que, por ejemplo, ya ves que hablamos a veces que la ciudad entre más grandes son más los problemas. Entonces, la que a veces es más complicada de regular o de trabajar en estos proyectos son las ciudades grandes, donde ya entra mucho el comercio, la franquicia. Por ejemplo, yo me acuerdo en Saltillo, nos tardamos mucho, en Torreón, en Piedras Negras, de convencer, porque te digo, la idea de esto del patrimonio es realmente convencer. Es negociación. Es negociación y es motivar y es presentarles un proyecto, porque a veces te traen proyectos fríos, con colores muy contrastantes. Sí. Entonces, de repente le comentábamos a la cadena comercial de las tiendas de conveniencia, que le decíamos, oye, ¿por qué a Saltillo quieres venir a hacer un proyecto con anuncios luminosos, con pinturas muy fosforescentes, cuando yo he visto tus proyectos en San Luis Potosí, en Zacatecas, en el Centro Histórico de México, en el Centro Histórico de Querétaro, y los haces muy bonitos, muy padres? ¿Por qué no quieres venir a hacer eso a Saltillo? Entonces se daban cuenta que teníamos razón, que por qué no hacer una fachada de esa tienda en el centro de Saltillo con esas características. Entonces a base de eso se logró. O no sé si recuerdas, arquitecto, la calle de Allende y de Aldama, que había unos anuncios espectaculares
de refresqueros, de zapatos, que pareciera que estabas compitiendo cuál era el anuncio más grande. Y es más luminoso. Y era una contaminación visual espantosa. Entonces en la oficina del Centro Histórico de Saltillo en esas épocas se lograron hacer las limpiezas de imagen urbana, y hoy en día tenemos la imagen que vemos en la calle de Allende y en la calle de Aldama, en la calle de Padre Flores, de Abo, de muchas en el centro, que gracias también a las distintas autoridades municipales y al gobierno del estado se ha logrado ir haciendo cada vez más porque implica proyectos. Mucha inversión también. Mucha inversión y muchos intereses. Entonces tú sabes que de lo que me comentabas, ¿cuál es la ciudad más difícil? Pues la que se conjugan la mayor parte de actividades, el comercio, el empleo, la aportación al seguro social, la conservación del patrimonio, el transporte urbano, la vialidad. Entonces tienes que jugar con todos estos elementos para lograr integrarlos y hacer este tipo de proyectos que se han logrado en Saltillo, y que en Torreón, por ejemplo, hay uno que también recién acaban de hacer, la calle, me parece que se llama Cuauhtémoc, que es un corredor comercial, un andador muy padre. Y así, con eso es lo que nos permite, y la bondad de este tipo de proyectos y de esta ley que nos regulan ahora y que nos permiten seguir trabajando en esto. Entonces, te quiero comentar que en todo el estado ya tenemos, pues estamos hablando de 26 municipios que cuentan con estos decretos, de los 38. De los 38. De los 38 son 26 municipios. Mayoría. Sí, ya hemos logrado bastante gracias a que tanto la coordinación con el gobierno del estado, con los municipios que nos permiten hacer este tipo de proyectos, este tipo de declaratorias, y que el gobernador siempre ha tenido a bien emitir estas declaratorias. Te puedo comentar que nos restan ya muy pocos, prácticamente puedo mencionar que en la región Laguna pues únicamente nos falta Francisco y Madero. En la región centro, Monclova, Escobedo, Abasolo. En la región carbonífera, Juárez, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas. Y en la región norte, Nava, Allende, Morelos. Pero obviamente pues seguimos trabajando en este tipo de proyectos, estamos negociando con la autoridad municipal, y tenemos en puerto ahorita en estudio, ya en el escritorio, ya y prácticamente viéndolo ya como un anteproyecto, lo que es Abasolo, Jiménez y Nava. Y es que casi todos estos que mencionas finalmente o son muy pequeños o son muy nuevos. Son pequeños y son más nuevos. Sí, porque son más pequeños. Como ciudad son relativamente nuevos. Son más nuevos, o sea, la fundación de la ciudad es un poco más nueva, pero aún así sí cuentan todavía con mucha arquitectura de principios del siglo XX. Hay algunas todavía con finales del siglo antepasado, el siglo XIX. Entonces, aquí te comentaba en un principio que el que empezó a generar esto de la conservación fue la Federación, que se regula a través de la ley de federal. Y la instancia que debe participar en esto, o que participa también muy intensamente, es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero pues nos veíamos que hacía falta una oficina, un grupo de personas que se preocuparan más por su lugar más cercano, ¿eh? Entonces por eso se crearon los decretos y las juntas de los centros históricos. ¿Cómo andamos a nivel nacional? Por ejemplo, aquí están declarados 26 de 38. Pero a nivel nacional, Coahuila, ¿cómo anda? A nivel nacional, en relación al municipio, yo creo que tenemos el primer lugar en declaratorias de centros históricos. Sí. Okay. En mancha urbana o en área superficie, ahí sí desconozco, no tengo el dato. Pareciera que lo debería tener Guanajuato, Querétaro. Sí, lo que pasa es que como estamos hablando de 38 municipios, si te fijas es un porcentaje muy chico. Y sí, la verdad es que nuestra inspiración siempre fue mucho Zacatecas, Guanajuato. Nos ayudó mucho a revisar su ley en un principio y en base a eso nos basamos un poco. Pero sí, son municipios que tienen esos estados muy aislados y que de repente a lo mejor pues no le ven ese, no tanto interés, sino a lo mejor esa conveniencia, ya sea como lo que decimos a todo tipo de obra, proyecto, costo-beneficio, ¿no? Entonces para nuestras autoridades siempre ha sido un beneficio, lo ven un beneficio muy grande el conservar nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestros orígenes y poder dejarle algo a nuestros hijos. Así es. A nuestros nietos. Pues muy bien, muchas gracias, arquitecto Gustavo Paredes.
hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo. Ándale. ¿Quieres decir algún comentario final? No, pues nuevamente agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila por permitirnos estar aquí, a ti especialmente, por la Facultad de Arquitectura. A la Facultad de Arquitectura, que es es donde tú estás y es donde tú das el medio, ¿verdad? Para que la universidad nos permita este espacio. Así es. Y a ti en lo personal. Y nomás por último, pues nomás quiero agradecer, de comentarte que pues tenemos 7 pueblos mágicos, ¿verdad? En Coahuila. Muy bien, también andamos muy arriba de la media. Andamos muy arriba de la media, así es. Y por eso nuestro gobernador nos dice que es Coahuila mágico, porque sí tenemos muchos pueblos, muchas ciudades con ese proyecto y ese eslogan. Muy bien, pues a seguir trabajando. No, pues esperamos verte o alguien de tu departamento aquí más adelante. Sí, hay mucho tema, por ejemplo, en el tema de planeación urbana, también tenemos una cobertura muy amplia, entonces ojalá ahí lo vemos más adelante. Se pueda. Pues muy bien. Gracias, a todos, arquitecto. Igualmente a todos quienes nos escuchan, les agradezco su atención y nuevamente los invito a escuchar el 104.1 FM, Radio Universidad, y que también nos busquen en nuestras páginas de Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hasta pronto y que pasen buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.